última canción, Profundo es el amor de Dios. Wow. Cuando llego a la letra que dice, ¿por qué me da de su favor? Me toca el corazón, ¿eh? Y realmente no puedo contestar esa pregunta. Pero realmente yo sé que he sido rescatado. Qué bien, ¿no? Qué bendición ser rescatado de Dios. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de mensajes en Hechos, se llama Multiplicar, ¿vale? Y vamos a buscar Hechos capítulo 18 y hoy vamos a hablar de no tires la toalla. Hechos capítulo 18, vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos. Yo voy a empezar con el versículo 1. Para recordar que hay Biblias ahí en los asientos, también ponemos los versículos en las pantallas, si quieres seguir así, ¿vale? Pues Hechos, capítulo 18, versículo 1 dice, y vamos por esa dirección, ¿vale, Grace? Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de Dios era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía y judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Rocío. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, Diciendo, ese persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de nuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. Y lo hizo del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y el versículo 22 también. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Luego descendió a Antioquía. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día. Gracias por ese momento que podemos estar juntos, no solamente cantando esas alabanzas a ti, sino también enfocándonos en lo que dice tu palabra. Ayúdanos a entender bien lo que tú dices aquí en Hechos, capítulo 18, la primera parte, para que podamos ser animados a seguir adelante.
aunque las cosas en nuestra vida pueden ser complicadas, difíciles, pero sabiendo que tú haces todo para nuestro bien, no para nuestro mal. Entonces, incluso en las pruebas, incluso en las tormentas, que tú estás buscando tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo para que podamos seguir adelante. Te pido esas cosas, en Jesucristo. Amén. El Dr. V. Raymond Edman solía decir a sus estudiantes universitarios esto: siempre es demasiado pronto para tirar la toalla. Eso es un dicho verdad, ¿no? Es un dicho verdadero. Siempre es demasiado pronto para tirar la toalla. Charles Spurgeon también recordó a su congregación en Londres: por perseverancia el caracol llegó al arca. Es decir, que el animal, el bicho más lento del mundo, no sé si eso es cierto o no, pero voy a decirlo así, el caracol también llegó al arca. Corinto, con sus 200,000 personas, no sería la ciudad más fácil para empezar una iglesia. Sin embargo, ahí fue donde donde él fue después de salir de Atenas para empezar una iglesia, para predicar el Evangelio, para realmente empezar un grupo chiquitito que va a seguir adelante con Dios. Y se fue solo. Tenemos que entender esto, porque él estaba solo en el viaje y llegó a Corinto. El camino fue difícil, pero el apóstol no se rindió. Él siguió adelante, no importa lo que pasaba a él. La reputación de maldad de Corinto era conocida en todo el Imperio Romano. Tenemos que recordar que esa ciudad tenía muchísima idolatría. Esa ciudad también tenía muchísimas cosas de prostitución y de cosas así, de esa forma. Romanos 1, 18 a 32, donde fue explicado la culpabilidad de los seres humanos, fue escrito en la ciudad de Corinto. Entonces estamos hablando de una sociedad completamente dado al pecado. Gracias a su ubicación, la ciudad era un centro tanto para el comercio. Si tú quieres hacer algo en la zona de Grecia hoy día, pues tienes que pasar por esa ciudad para hacer cosas. Pero también por los viajeros. Si tú quieres ir a un sitio en el Imperio Romano que implica Grecia, Macedonia, toda esa zona de Turquía, tienes que pasar por Corinto. Entonces fue una ciudad importante, una ciudad como hemos dicho antes, de mucha reputación, pero también una ciudad de mucho comercio. Había un montón de dinero ahí en esa ciudad. El dinero y el vicio, junto con extrañas filosofías, siendo un cruce de caminos, ¿no?, ha colectado una cantidad de filosofías extrañas, y nuevas religiones llegaron a Corinto y encontraron un hogar ahí, porque la gente ahí en esa ciudad estaban dispuestos a recibir todo. Corinto era la capital de Acaya y una de las dos ciudades más importantes que visitó Pablo. La otra ciudad que era importante era la ciudad de Éfeso, que vamos a ver más adelante. Pero entonces vemos ese Corinto. Eso es un sitio de mucho vicio, de muchas cosas, podemos decir entre comillas, malas, ¿no?, diciéndolo como creyentes. Y es ese sitio donde fue Pablo para empezar una iglesia. Después de haber sido maltratado en algunos sitios en ese viaje misionero, ha sido maltratado por lo menos en 3 de los sitios donde ha visitado, y ahora llegó a Corinto, donde él va a pasar bastante tiempo predicando la palabra de Dios, y también va a ser maltratado otra vez en esa ciudad.
Cuando Dios abre las puertas, el enemigo trata de cerrarlas. Y hay momentos en que nosotros cerramos las puertas porque nos desanimamos y renunciamos, tiramos la toalla. No queremos seguir adelante porque estamos cansados. No queremos seguir adelante porque estoy sufriendo bastante. No quiero seguir adelante porque no veo con claridad lo que Dios está haciendo aquí. A veces nosotros cerramos la puerta. Mientras Pablo ministraba en Corinto, el Señor le dio algunas situaciones de aliento que él necesitaba en este momento para continuar. Pero tenemos que saber una cosa, esas mismas situaciones de ánimo, de aliento, también están disponibles para nosotros hoy. Eso no es algo especial para Pablo. Eso no fue algo que solamente Dios quería hacer para Pablo en ese momento para animarle, sino que es algo constantemente disponible para nosotros en momentos de desánimo, desaliento, en momentos complicados, difíciles, momentos en que nosotros estamos pensando, pues mejor que tiro la toalla. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones de aliento? Primeramente vamos a ver ayudantes devotos. Ayudantes devotos. Versículos 1 a 5 dicen, después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, que se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, porque llegaron por fin a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo vino a Corinto después de su ministerio a los filósofos en la ciudad de Atenas y dedicó su vida en Corinto a magnificar a Jesucristo y la cruz. Depender del Espíritu Santo, pero también presentar el Evangelio con sencillez. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, a través de lo que él dijo a los corintios en su carta. 1 Corintios 2, versículos 1 a 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que es el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuso no haber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que fue la mentalidad de Pablo después de ser maltratado en muchos sitios, después de estar ahí en Atenas predicando el mensaje sobre el Dios desconocido a esos filósofos que estaban pensando sobre esa cosa nueva, como hemos aprendido la semana pasada, él quería llegar a Corinto y predicar el Evangelio con sencillez, con claridad. Solamente él quería dejar conocido Jesucristo y este crucificado, como ha dicho él. Él no quería que ellos estaban ahí apoyándose en lo que dijo Pablo, sino en lo que ha hecho Jesús. Él quería que su apoyo era el poder de Dios
a través de lo que Jesús hizo. Había muchos filósofos y maestros iterantes en Corinto que se aprovechaban de la ignorante y supersticiosa población. Y el mensaje y el ministerio de Pablo podían ser fácilmente mal interpretados, ¿no? Porque él es una voz entre las muchas voces. Y una forma que Pablo distinguió a sí mismo de los falsos maestros fue soportando a sí mismo como fabricante de tiendas. Eso fue algo que Pablo hizo a lo largo de su ministerio. No estaba intentando coger dinero de la gente que estaba ahí escuchándole, sino que él se puso su sitio para trabajar y empezó a trabajar haciendo tiendas. Y por la providencia de Dios conoció a una pareja judía, Aquila y Priscila, que trabajaban fabricando tiendas igual que Pablo. Qué casualidad, ¿no? No hay casualidades con Dios. Dios hizo esto con propósito, porque Él sabía que Pablo necesitaba gente para animarle. No sabemos si Aquila y Priscila eran creyentes en ese momento o no. No lo sabemos con certeza, pero es probable que lo fueran. Y es probable porque salieron de Roma, que fueron parte de un grupo de creyentes ahí, que va a empezar la iglesia en Roma. Eso no tenemos información para decirlo con certeza, pero es lo que pensamos. Sabemos que esa pareja dedicada sirvió fielmente e incluso arriesgaron sus vidas por Pablo. Romanos 16, versículos 3 a 4 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo estaba tan agradecido por esa pareja, porque ellos, cuando conocieron a Pablo, eran como amigos desde siempre, amigos por la vida, que estaban dispuestos no solamente a trabajar con Pablo haciendo tiendas, sino también en el ministerio, sirviendo fielmente y también dando sus vidas en rescate, si Dios quiere, para salvar a Pablo. Ayudaron a Pablo en Éfeso. Hechos 18, versículos 18 a 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despedió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado de la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Tenemos que entender que cuando Pablo salió de Éfeso, él dejó a esa pareja en Éfeso para trabajar con los creyentes que han recibido Jesús como su Salvador en esa ciudad. También eso fue donde organizaron una iglesia en su hogar. No es que solamente estaban trabajando y ministraban, sino que ofrecieron su propia casa para la obra del Señor. 1 Corintios 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Tenemos que saber que esa pareja no fue solamente un apoyo, podemos decir, financiera, un apoyo financiero para Pablo, para que él pueda tener un sitio para quedar por la noche y también para trabajar, porque ellos tuvieron todas las herramientas necesarias para hacer tiendas, sino que ellos también pusieron sus manos en la masa y empezaron a trabajar con él. Aquila y Priscila eran una parte importante del equipo de Pablo.
Y Pablo muchas veces mencionó su agradecimiento para esa pareja a Dios en sus oraciones y también en sus salutaciones. Son un buen ejemplo de cómo los miembros, podemos decir cotidianos o laicos, no me gusta esa palabra, pero esos miembros normales de la iglesia que piensan que no hacen nada, pero hacen todo, pueden ayudar a promover la obra del Señor. Tenemos que saber que Priscila y Aquila no fueran a un sitio para estudiar el ministerio. Aquila no fue a uno de esos sitios para prepararse para predicar el mensaje, ¿no? Seminario, gracias, Diego. Sino que eran gente normales que estaban dispuestos a dar todo para el Señor. E incluso hasta sus propias vidas, Quiero decir una cosa. Cada pastor, cada misionero, yo no sé cómo decir esto, estamos más agradecidos que podéis pensar por la gente que Dios pone en nuestro camino para que podamos trabajar juntos. Porque realmente el ministerio no va a ser cumplido y hecho con solamente los pastores y los misioneros, sino que requiere una familia de Dios dedicada a hacer lo que Dios quiere. Yo quiero animaros a ser como Aquila y Priscila. Poner las manos en la masa, poner las manos a la obra, como hemos estudiado en Nehemías, fortalecer tus manos para la obra del Señor. Pero no solamente tus manos, sino tu corazón y también tu hogar. ¿Cuántas veces, no sé cuántas veces, Grace me puede ayudar, hemos visto Dios hacer cosas increíblemente grandes, no en la iglesia, sino en nuestra casa? Gente aceptar a Jesucristo como su Salvador. Gente que dedican sus vidas al Señor. Yo quiero animaros, aunque puede ser que estás pasando una situación mala, que estás pasando por tormentas, que estás pasando por pruebas. Hay gente aquí que quieren animarte, que realmente quieren echar la mano en la masa para trabajar contigo. No estás solo. Y quiero decir una cosa, que hay muchos de vosotros que han hecho esto en mi vida, en nuestra vida. Pero no solamente ayudantes devotos, sino también, y eso va a sonar un poco raro, Dios también le dio oposición. Justin, ¿cómo puede ser que la oposición sería una situación de aliento, de ánimo, ¿no? Pues Hechos 18, versículos 6 a 8. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Tenemos que imaginar esa situación, ¿vale? Pablo dice cosas aquí que son importantes. Después se ha sido
maltratado o rechazado, o el mensaje ha sido rechazado, vemos él decir algunas cosas. Él sacudiéndose los vestidos. ¿Qué significa esto? Eso es como un ejemplo de juicio. Es como, pues, si no vais a recibirlo, pues me salgo. Estoy terminado con vosotros, pues Dios tiene otro plan. Pero también Él dice que vuestra sangre está sobre vuestra propia cabeza y que Él está limpio de su sangre y que ahora va a los gentiles. La idea de lavar las manos es como que me quito de la situación. Pero cuando Él dice que tiene la sangre sobre su propia cabeza, es decir que ellos son culpables o que son, va a decirlo así, son culpables de su propio juicio. Son cosas fuertes, ¿no? Entonces no sabemos exactamente lo que pasó entre el versículo 5 y el versículo 6, pero había oposición que estaba en contra del mensaje de Pablo hasta que Pablo tuvo que decir esas cosas. Cada vez que Dios está bendiciendo su ministerio, puedes esperar una oposición más fuerte. Así como mayores oportunidades, también Dios nos provee esas oportunidades, aunque hay muchísima oposición. 1 Corintios 16, versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aunque Dios abrió la puerta, tenemos que saber que Satanás también va a traer sus adversarios y las situaciones complicadas. Al igual que en Tesalónica y en Berea, los judíos incrédulos que rechazaron a la palabra suscitaron problemas en Corinto para Pablo y sus amigos. Tal oposición es generalmente una prueba de que Dios está trabajando. Si tú estás pasando mal, si tú estás recibiendo ataques que solamente pueden venir del diablo, pues tú tienes que guardar eso en tu memoria sabiendo que Dios está trabajando. Recibimos más ataques cuando Dios va a hacer algo grande. Y eso debería alentarnos. Cuando hay gente que están hablando mal de ti, cuando tú estás en una situación con la familia, cuando tú estás en una situación en el trabajo con los compañeros y estás sufriendo, tienes que saber que Dios quiere hacer algo grande. Anímate. Dios está contigo. La oposición judía había obligado a Pablo a dejar a Tesalónica y a Berea, pero en Corinto solo lo hizo más determinado a quedarse ahí y hacer la obra. Él sabía que Dios tenía un plan para la gente de ese sitio. Y él sabía esto a través de la oposición que él experimentó. Siempre es demasiado pronto para tirar la toalla, como ha dicho este profesor. Al igual que en el incansable igual, como dijo Cristóbal Colón, Pablo podía escribir en su diario, hoy seguimos navegando. Había momentos en que Cristóbal Colón quería volver atrás, volver a España, ¿no? Volver atrás para buscar un sitio donde él puede descansar, porque había muchos días ahí en el mar. Y muchas veces él solamente puso en su diario, pues hoy seguimos navegando. En el momento justo, Dios trajo a otro amigo a la vida de Pablo, Tito, justo. Era un gentil y temeroso de Dios. Algunos estudiantes de la Biblia piensan que su nombre completo es Gayo Tito Justo y que era el Gayo hospedador mío, que lo que vemos en Romanos 16, versículo 23. Vamos a leerlo. Os saludo, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto.
La conexión entre Gayo y Crispo en Hechos 18, versículos 6 a 8, lo que hemos leído, y 1 Corintios 1:14 es ciertamente significativa. Vamos a leerlos. Hechos 18, 7 a 8. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y luego también, 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino Crispo y Gayo. Pablo salió de la sinagoga y comenzó a usar la casa de ese Justo, ese Tito Justo, como su estación de predicación, justo al lado de la sinagoga. A mí me encanta. Él quería estar lo más cerca a la sinagoga que sería posible para predicar el mensaje. Él sabía que ese mensaje estaba en contra de lo que estaban enseñando ahí en la sinagoga, pero él quería estar ahí para predicar a los que van a entrar en la sinagoga. Esa fue ciertamente una sabia decisión por parte de Pablo, porque le dio contacto continuo con los judíos y también los gentiles que estaban pasando por la zona, y como resultado, el jefe, o podemos decir el principal, Crispo de la sinagoga, se convirtió. Si estás en un momento de oposición, si hay alguien que está en contra de ti, si la situación está complicada, si tú piensas que estás en medio de una tormenta en una barca que no tiene timón, tienes que animarte en ese momento, porque la oposición es una señal que estás haciendo lo que Dios quiere y que Dios está trabajando en esa situación. Pero también vemos otra cosa de aliento para Pablo, la palabra de seguridad. La palabra de seguridad. Vamos a leer versículos 9 a 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. La conversión de Crispo, un líder judío importante, abrió más oportunidades para el evangelismo y trajo más oposición del enemigo, porque Satanás no podía parar lo que Dios quería hacer. La comunidad judía en Corinto estaba sin duda furiosa por el éxito de Pablo e hizo todo lo posible para silenciarlo y deshacerse de él. Ellos querían quitarle de su ciudad. Lucas no nos da los detalles, pero tengo la impresión de que entre Hechos 18, versículo 8 y también versículo 9, la situación se volvió especialmente más difícil y peligrosa que antes. Pablo pudo haber estado pensando en abandonar la ciudad cuando el Señor vino a él y le dio la seguridad que necesitaba en ese momento. Él, como nuestro Señor, es como nuestro Señor hablarnos cuando más lo necesitamos. Su tierno no temas puede calmar la tormenta que nosotros en nuestros corazones sin importar las circunstancias que nos rodean. Así aseguró también Dios a Abraham. Génesis 15, versículo 1. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Isaac también recibió ese mismo aliento. Génesis 26, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas,
porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. También Jacob recibió el mismo aliento, Génesis capítulo 46, versículo 3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Josafat, también en 2 Crónicas capítulo 20, versículos 15 a 17, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los haréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No teméis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Daniel también, en Daniel capítulo 10, vemos dos momentos, versículo 12, para empezar, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. También versículo 19, el mismo capítulo, dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. También María, la madre de Jesús, dijo en Lucas 1:30, entonces el ángel me dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. También Pedro, en Lucas 5, versículo 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tenemos que recordar una cosa, que Dios está con nosotros. Él siempre dice a los suyos, tú puedes estar tranquilo, no porque tienes fuerzas, sino porque te voy a dar las fuerzas de nuevo. Yo te voy a cuidar, es lo que está diciendo Dios. La próxima vez que te sientes solo y derrotado, medita en Hebreos 13, versículo 5. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. También Isaías 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También Isaías 43, versículo 1, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. El hecho de que tú eres de Dios, tienes su garantía de protección. Tienes su garantía de que Él está contigo en cualquier sitio donde vayas. Tenemos que reclamar por fe la presencia del Señor cada día. Nosotros lo tenemos, pero muchas veces olvidamos de su presencia. Muchas veces en el momento de complicación, de situaciones
difíciles, de tormentas, podemos olvidar que tenemos a Dios con nosotros. Debemos recordarlo, como Pablo en ese momento. Dios siempre está diciendo en nuestro corazón, no temas, no temas. Él estaba haciendo exactamente lo que Dios quería en ese momento. Y si tú estás en lo que es la voluntad de Dios, pues tranquilo, Dios está contigo. Pablo continuó en Corinto, sabiendo que Dios estaba con él y que la obra no ha terminado ahí, porque Dios le dijo creo que fue el versículo 10, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Dios no estaba terminado con esa ciudad. Había gente que tenían que ser salvos en esa ciudad. Durante esos 18 meses, tenemos que saber esto, que Pablo quedó ahí en Corinto 18 meses predicando ese mismo mensaje, recibiendo oposición, pero también luchando por lo que es la verdad. En esos 18 meses de ministerio, Pablo vio muchas victorias a pesar de la oposición de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué quedó ahí? Porque Dios no estaba terminado con esa ciudad. Y también la última cosa, la voluntad de Dios. Versículos 18 a 22. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y les dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. A mí me encanta esa frase, si Dios quiere. Si Dios quiere, en versículo 21 de capítulo 18, eso fue más que un eslogan religioso. Con Pablo fue una de las fortalezas y estímulos de su vida y ministerio a lo largo de su ministerio. Si Dios quiere. Conocer y hacer la voluntad de Dios es una de las bendiciones de la vida cristiana. Hechos 22, versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, que conozcas su voluntad. Eso es la razón por la cual Dios nos salvó. No solamente para perdonarnos de nuestro pecado, sino que también podemos saber lo que es su voluntad y hacer su voluntad. En algunas de sus cartas, Pablo se identificó como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es lo que vemos en 1 Corintios 1.1, 2 Corintios 1.1, Efesios 1.1, Colosenses 1.1 y también 2 Timoteo 1.1. En el momento más crítico de su vida y ministerio, Pablo encontró valor al afirmar, hágase la voluntad del Señor. Es lo que él dijo en Hechos 21, versículo 14. Después de 18 meses de ministerio, Pablo decidió que era la voluntad que abandonara Corinto y regresaba a la iglesia en Antioquía y luego al final a Jerusalén para observar
este festivo, ¿no? Pero hemos dicho muchas cosas sobre esas situaciones de aliento. Pero la pregunta es, ¿cómo estás ahora? ¿Estás en un momento de debilidad? ¿Estás en un momento en que estás realmente cansado de vivir la vida cristiana? ¿Estás en un momento en que estás experimentando oposición increíble? ¿Estás en un momento en tu vida en que realmente estás pensando, sería mejor que tiro la toalla porque no puedo soportar más? No puedo aguantar más. Es en ese momento cuando tenemos que recordar que hay otros a nuestro alrededor que están trabajando con nosotros y que están contigo y quieren animarte. Muchas veces cuando estamos en ese tipo de situación lo que queremos hacer es aislarnos de todos. Queremos escondernos en una esquina y olvidar lo que está pasando. Pero realmente es cuando nosotros tenemos que rodearnos con los hermanos en Cristo para que nosotros podamos arropar a la otra persona y animarlo, porque somos una familia. Y cuando uno está triste, pues estamos tristes con él o ella. Cuando estás en oposición, tienes que cambiar tu forma de pensar. No es que, qué pena que estoy sufriendo otra vez, o qué mal, no me gusta esto. No, tienes que tomarlo como una señal que Dios está trabajando. Porque si tú estás haciendo lo que debes hacer y luego viene oposición a tu vida, tienes que saber o que Dios está perfeccionándote a través de esto, o que Dios está a punto de hacer algo grande y Satanás no quiere que esto pase. Tienes que saber que la oposición es una señal que estás haciendo bien. Pero también, muchas veces, nuestra vida está tan, no sé, hay mucho ruido en nuestras vidas y que no podemos escuchar esa palabra de seguridad que Dios nos dice cada día. Estoy contigo. No temas. ¿Sabes que eso es un privilegio de los hijos de Dios, de los cristianos? Los que no han recibido a Jesucristo como su Salvador no pueden decir que Él está conmigo. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Aunque estás pasando mal, aunque estás haciendo frente contra una batalla, una cosa grande en tu vida, una cosa complicada, Dios está contigo y te dice, no temas, no temas. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar lo que necesitamos para seguir adelante. Pero también, otra cosa y la última cosa que debe alentarnos, sabiendo que hay más cosas para hacer en su voluntad. A veces podemos pensar que solamente somos uno. ¿Y quién soy yo? A Dios. Tenemos que recordar que Dios tiene un plan específico para ti. Y Él tiene personas que quiere que ellos sean salvos o salvas en tu vida. Y sabes que puede ser que tú serás la única persona que puede realmente hablar la verdad en su vida. Yo no sé lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Pero tú debes animarte, sabiendo que Dios no está terminado contigo. Él también, o todavía mejor dicho, tiene trabajo que quiere hacer a través de tu vida. Entonces yo no sé dónde estás ahora mismo. ¿En qué situación estás personalmente? Si estás sufriendo o no. Pero no tires la toalla.
no tires la toalla. Y si tú estás aquí y no eres creyente, tú puedes ser como Crispo, un hombre importante, un hombre que ha seguido una mentira o una opinión de hombres, a una falsa doctrina, a una religión antigua, no sé. Pero Dios ha puesto a nosotros aquí, en ese sitio, en el Arco Norte de 2 Hermanas. No sé si es al lado de tu casa o no, pero Dios nos ha puesto aquí para que tú puedas escuchar sobre la salvación, sobre el Evangelio de Dios, que Jesús tomó en sus hombros, en sí mismo, tu pecado y murió en la cruz para que tú puedas tener los pecados perdonados. Y solamente tienes que confiar en esto. Si tú estás aquí y no eres creyente y no puedes decir que Dios está conmigo, pues hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en que realmente tú puedes decir, ya no debo tener ese temor en mi vida. Yo tengo a Dios conmigo. Dios envió a su Hijo para morir por toda la humanidad. Pero también tenemos que llevarlo a lo personal. Mandó a Jesús para morir por ti. Para hacerlo personal. Porque si tú fuese la única persona pecador en el mundo, pues al igual Jesús viniera para morir por ti. Vamos a orar. Padre, sea gracias.